Hoy quiero hablar de algo que probablemente incomode a muchas personas. Y precisamente por eso siento que debe decirse. Porque cuando una enseñanza empieza a deformarse, cuando una doctrina comienza a ser mezclada con interpretaciones personales, fantasías, egos, fanatismos y discursos ajenos, llega un punto donde ya casi nadie recuerda cuál era el núcleo original. Y eso es exactamente lo que, en mi opinión, ha ocurrido con la llamada sabiduría hiperbórea. Con el tiempo, alrededor de este tema se ha creado una niebla. Una confusión enorme. Una mezcla de conceptos donde cada persona parece agregar algo distinto, simbolismos reinterpretados, teorías personales, discursos políticos, ideas místicas modernas, especulaciones históricas y hasta narrativas de superioridad que muchas veces terminan alejándose completamente de los fundamentos originales. Y quiero dejar algo claro desde el principio. Este vídeo no busca atacar personas. No busca generar odio. No busca perseguir a nadie. Lo que busco es distinguir entre una fuente y las interpretaciones que surgieron después. Porque una cosa es estudiar una doctrina. Y otra muy distinta es construir un personaje alrededor de ella. Hoy en Internet cualquiera toma conceptos complejos, les agrega palabras llamativas, símbolos, frases impactantes, y automáticamente se presenta como alguien que comprendió la verdad definitiva. Pero comprender palabras no es comprender una estructura doctrinal. Y ahí empieza el problema. Muchos hablan de la sabiduría hiperbórea sin siquiera haber estudiado seriamente sus fundamentos. Otros toman fragmentos aislados y los convierten en teorías gigantescas. Y algunos directamente mezclan conceptos externos hasta crear algo completamente diferente. Entonces llega un punto donde la gente ya no sabe que pertenece realmente a la doctrina, y que pertenece a interpretaciones modernas. Porque sí. Toda enseñanza, cuando pasa por demasiadas manos, corre el riesgo de deformarse. Ha ocurrido con religiones. Ha ocurrido con filosofías. Ha ocurrido con movimientos espirituales. Y también ocurre aquí. Con el tiempo aparecen intermediarios. Aparecen intérpretes. Aparecen figuras que empiezan a hablar en nombre de una enseñanza. Y poco a poco la atención deja de estar en el contenido, y empieza a centrarse en las personalidades. Ese es uno de los mayores errores. Cuando la doctrina pasa a segundo plano y el personaje pasa al frente. Porque ahí comienza el espectáculo. Y el espectáculo siempre termina simplificando cosas complejas. Vivimos en una época donde todo compite por atención. Vídeos cortos. Frases rápidas. Títulos impactantes. Narrativas absolutas. Y en ese ambiente, una doctrina compleja termina convertida en contenido consumible. Pero una enseñanza profunda no puede reducirse solamente a frases intensas o símbolos llamativos. Necesita estudio. Necesita reflexión. Necesita comprensión. Hoy muchas personas se acercan a estos temas buscando identidad. Buscando sentirse diferentes. Buscando respuestas existenciales. Y eso no tiene nada de malo. El problema aparece cuando el deseo de pertenecer reemplaza el deseo de comprender. Porque entonces ya no importa la verdad del contenido. Importa sentirse parte de algo. Y ahí es donde comienzan las distorsiones. Algunos convierten la doctrina en una especie de elitismo espiritual. Otros la transforman en una narrativa política. Otros la mezclan con teorías conspirativas. Y otros simplemente construyen fantasías personales alrededor de conceptos simbólicos. Pero una interpretación repetida muchas veces no se convierte automáticamente en verdad. Y esto es importante entenderlo. Que algo sea popular dentro de una comunidad no significa que represente fielmente el contenido original. Internet amplifica todo. Amplifica información correcta, y también amplifica deformaciones. Muchas personas hoy conocen más las interpretaciones de terceros que el contenido base. Y eso crea un fenómeno extraño. Personas defendiendo ideas que jamás estudiaron directamente. Repiten frases. Repiten conceptos. Repiten discursos enteros. Pero cuando uno pregunta de dónde surge realmente una idea, muchas veces nadie puede responder con claridad. Porque se creó una cadena de repetición. Uno repite al otro. El otro repite a otro canal. Ese canal repite otra interpretación anterior. Y así sucesivamente.
hasta que el origen se pierde. Por eso creo que es importante volver a separar las cosas. Separar doctrina de interpretación. Separar símbolo de fantasía. Separar estudio de fanatismo. Porque no todo lo que se dice sobre la sabiduría hiperbórea pertenece realmente a ella. Y decir eso no debería ser ofensivo. De hecho, debería ser normal. En cualquier área seria del conocimiento existe una diferencia entre la fuente principal y las reinterpretaciones posteriores. Sucede en filosofía. Sucede en historia. Sucede en religión. Sucede en psicología. ¿Por qué aquí tendría que ser diferente? Pero muchas veces ocurre algo curioso. Cuando alguien cuestiona interpretaciones modernas, inmediatamente otros sienten que se está atacando toda la doctrina. Y no es lo mismo. Cuestionar una interpretación no significa negar completamente una enseñanza. A veces significa precisamente intentar volver al núcleo. Porque el problema de las reinterpretaciones es que pueden terminar diciendo más sobre quién interpreta que sobre el contenido original. Y eso pasa muchísimo. Cada persona proyecta algo. Unos proyectan resentimientos. Otros proyectan deseos de superioridad. Otros proyectan frustraciones personales. Otros convierten la doctrina en una identidad emocional. Y lentamente el contenido se llena de capas psicológicas ajenas. Hasta que ya casi no queda nada claro. Por eso considero importante recuperar cierto criterio. Y aquí quiero decir algo delicado. Hay personas que parecen más interesadas en sentirse especiales que en comprender realmente. Y eso puede llevar a una especie de obsesión identitaria. Como si conocer ciertos términos automáticamente volviera a alguien superior o despierto. Pero el conocimiento real no necesita exhibirse constantemente. La comprensión profunda suele volver a una persona más reflexiva, no más arrogante. Más consciente de la complejidad, no más simplista. Porque cuando alguien realmente estudia temas complejos, descubre algo importante. Las cosas no son tan fáciles como parecen en Internet. Y esto también hay que decirlo. Existe una enorme diferencia entre estudiar símbolos y vivir atrapado en interpretaciones literales extremas. Muchos olvidan que gran parte de estos temas utilizan lenguaje simbólico, metafórico y psicológico. Pero Internet tiene una tendencia a convertir todo símbolo en afirmación absoluta. Y ahí nacen muchas confusiones. Porque algunas personas ya no distinguen entre una representación simbólica, una estructura conceptual y un hecho literal. Todo termina mezclado. Entonces aparecen afirmaciones gigantescas construidas sobre interpretaciones dudosas. Y mientras más extrema es la afirmación, más atención recibe. Ese es otro problema de esta época. Lo exagerado se viraliza más rápido que lo reflexivo. Lo emocional se comparte más rápido que lo analítico. Y así las interpretaciones más radicales terminan dominando la conversación. Mientras el estudio serio queda enterrado debajo del ruido. Por eso este vídeo nace desde una necesidad de claridad. No desde fanatismo. No desde odio. No desde la idea de imponer una verdad absoluta. Sino desde la necesidad de diferenciar entre el contenido base y todo lo que se construyó alrededor después. Porque si todo termina mezclado, entonces ya nadie sabe qué está defendiendo realmente. Y eso puede llevar a algo peligroso. Personas adoptando ideas extremas sin siquiera entender de dónde surgieron. Por eso creo que hace falta volver a leer más, y repetir menos. Pensar más, y reaccionar menos. Analizar más, y seguir menos figuras. Porque una doctrina no debería convertirse en una moda emocional. Y tampoco en una identidad vacía. Mucho menos en una excusa para sentirse superior a otros. Cuando una enseñanza empieza a utilizarse principalmente para alimentar el ego, probablemente ya se alejó bastante de cualquier búsqueda real de conocimiento. Y esto no ocurre solamente aquí. Es un patrón humano. Las personas constantemente convierten ideas complejas en tribus. Y cuando eso pasa, aparece el fanatismo. El fanatismo simplifica todo. Divide el mundo entre los que entienden y los que no. Entre despiertos y dormidos. Entre superiores e inferiores. Pero la realidad suele ser muchísimo más compleja que esas divisiones simples. Y precisamente por eso creo que es importante recuperar la capacidad de cuestionar.
Incluso dentro de comunidades donde muchas ideas ya se repiten como si fueran incuestionables. Porque cuestionar no siempre destruye una idea. A veces la fortalece. A veces ayuda a separar lo esencial de lo agregado. Y quizás esa sea una de las cosas más necesarias hoy. Aprender a distinguir. Distinguir entre estudio y espectáculo. Entre conocimiento y personaje. Entre doctrina y reinterpretación. Entre profundidad y narrativa. Porque cuando todo se mezcla, la verdad se vuelve difusa. Y cuando la verdad se vuelve difusa, cualquiera puede moldearla a su conveniencia. Por eso este vídeo no busca convencerte de seguir ciegamente nada. De hecho, diría lo contrario. Lo que quiero es invitarte a pensar por ti mismo. A revisar las fuentes directamente. A comparar. A cuestionar. A observar cuánto de lo que circula realmente pertenece a los fundamentos, y cuánto pertenece a construcciones posteriores. Porque quizás una de las mayores tergiversaciones ocurre cuando las personas dejan de estudiar por sí mismas y empiezan únicamente a repetir interpretaciones ajenas. Y ahí la búsqueda se pierde. Porque el conocimiento indirecto siempre corre el riesgo de deformarse. Especialmente cuando pasa por demasiados filtros humanos. Y quizá la pregunta más importante no sea ¿quién tiene la razón absoluta? Sino más bien, ¿hasta qué punto lo que hoy se difunde sigue siendo realmente lo que originalmente se planteó? Esa es la pregunta que quiero dejar abierta en este vídeo. Y esa es la razón por la que decidí empezar hablando de este tema.